hay mucha gente que cree que por venir del campo, por venir de una situación de pobreza, pues que no van a salir nunca adelante, que ya el destino de ellos es dedicarse a las actividades del campo y pues existen los claros ejemplos de personas que han logrado salir de ahí, que en este momento están en una posición mucho más cómoda y aún así tienen el mismo origen. O sea, a mí mis orígenes, que son como los de mi mamá, es eso, o sea, campesinos. Yo estuve trabajando un tiempo como de chancera o vendiendo empanadas, o sí, trataba como de buscar la forma de ayudar a mi papá, claro. Sí. Pero tú, o sea, cuando tú como persona te desarrollas y eres bueno en algo y tienes un potencial, unas actitud arrolladora, ganas de salir adelante y todo eso, te abres tus propias puertas, no importa dónde estés. Te vuelves creador de tu propia realidad. Exacto. A los 15 años me fui a Villavicencio porque fuimos desplazados por la violencia. A mi papá lo venían extorsionando durante años y todo eso. Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que tú dijiste, bueno, hasta aquí llegué en la universidad. Parce, sí, justamente la terminé, pero nunca me gradué. De hecho, me bequé como 3 veces. Y yo decía, todos los días salgo. Mi papá también, o sea, casi no lo veo porque él también sale a trabajar. Yo salgo a estudiar, a trabajar. Y es para sobrevivir, pero puede que algún día yo salga y él no vuelva. O sea, me lo matan, weón, porque es que son las ollas, a cada rato le pasaban sustos, cada rato le pasaban cosas de que podía morirse. Entonces esa incertidumbre yo ya no me la aguantaba más y esa era mi presión. Yo por eso no dormía, pasaba días derechos porque yo decía, tengo que sacar a mi papá, tengo que sacar a mi papá. Y eso fue lo primero que hice, decirle, pa, ¿sabe que no tienen que trabajar más? Entonces yo no entiendo la gente cuando critica a los que enseñan, weón. Los vende cursos. Sí, vende cursos. Y yo, marica, ¿quién no quisiera aprender de alguien que para mí tiene más valor alguien que comparte que no comparte? Es como que hasta que funcione. Marica, literal, esa es la puta filosofía. Muchachos, hoy trajimos uno de los más duros del mundo digital en Colombia, en Latinoamérica y habla hispana. Es uno de los referentes más grandes que tiene el mercado del marketing digital. Es una persona apasionada a los carros, aparte de eso, su mentalidad. Sé cómo piensa, comparto su filosofía, veo su contenido. Es uno de los referentes que yo vengo siguiendo hace muchos años y sé que tiene mucho contenido de valor para aportarles. Entonces para mí es un honor presentar a Ángel Palma en el capítulo de hoy, mi hermano. Muchísimas gracias por haber venido, qué honor de verdad tenerte a vos, que sos una persona que yo llevo siguiendo ya por ahí 3, 4 años. Y yo que me muevo en el mundo del marketing digital, pues para mí también es un honor tener los referentes al lado acá y tener la oportunidad de compartir conocimiento, no solo de marketing, sino de cómo es el proceso para uno convertirse en esa persona o tener ese resultado que muchos deseamos. Entonces, mi hermano, de nuevo, muchísimas gracias, de verdad, te agradezco demasiado y bueno, vamos a darle. De una, bro, no, gracias a ti por la invitación, compartir el proceso, porque cuando uno empieza, uno quisiera tener como algo así, como una visión de cómo una ayuda, un consejo. Total, o alguien que comparta como su trayectoria. Entonces cuando quizá uno ya ha tenido alguna experiencia, algún proceso, pues compartirlo es muy chimbo, se siente muy gratificante y bueno, yo creo que es algo que nunca se acaba, ¿no? Uno se va construyendo y aprendiendo todo el tiempo y de eso se trata. Sí, total, ¿no? Y mucha gente se puede ver identificada con tu historia, con tu pasado. Al fin y al cabo, el objetivo del podcast siempre es como mostrar el proceso de las personas. Mucha gente siempre va y muestra el resultado y habla de lo que tiene y de lo que es en este momento, pero de pronto la gente no ve el detrás de cámaras. Entonces, teniendo eso presente, mi hermano, me encantaría que empecemos contando, bueno, ¿quién es Ángel Palma? ¿Dónde naciste? ¿De dónde vienes? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cuáles fueron esos primeros años de tu vida y cómo se desarrolló todo ese tiempo? Brutal. Parce, pues yo nací en Chinchina, Caldas, entonces como que me siento muy identificado de ser como esa parte del país, de esa zona cafetera. Pero debido a la inestabilidad pues como económica de mis papás y como de la incertidumbre pues por ejemplo de eso de mi papá dónde va a conseguir trabajo y todo eso, ahí solamente me quedé como hasta los 5 o 6 años más o menos. Entonces normal, ahí me crié en la finca de los abuelos y recogiendo café y todo eso, y ya después me fui a vivir a Villavicencio Meta, que fue donde mi papá consiguió trabajo. Entonces nos fuimos a vivir ahí pues por el tema de la economía. Igual digamos que fue un tiempo donde mis papás como que estuvieron probando en varias ciudades a ver dónde podían despegar,
Entonces como que vivíamos a veces, o sea, como un tiempo en Cali, Medellín, pero al final terminamos, pues yo me terminé de criar fue en Villavicencio desde los 6 años más o menos. Entonces ya ahí en los Llanos Orientales viví hasta los 15 años. Y ahí pues fue muy complejo porque obviamente fue donde como que me crié, pero por la situación económica pues uno siempre veía como a los papás como teniendo dificultades por eso. Sí. Sin embargo, digamos que soy muy afortunado en cuanto a tener pues eso, mis dos padres juntos se mantuvieron a pesar de todas las dificultades. Entonces eso pues siempre lo valoré demasiado y bueno, nunca faltó pues como el amor, el cariño, el Sí. apoyo, el respeto, pero sí era más como la parte económica lo que a veces causaba mucha incertidumbre en el hogar. ¿Y Entonces, tus papás, digamos, tenían dinero, eran empleados, tenían no, empresas, negocios? sí. ¿A qué se dedicaban tus papás en ese momento? No, mi papá consiguió trabajo en el aeropuerto de Villavicencio, entonces él era despachador de vuelos, como mensajero, Sí, por sí. decirlo así, y de carga y descarga de aviones. Entonces eso fue en lo que trabajó allá durante todo ese tiempo y mi mamá, digamos que tuvo, pues, o sea, ella intentaba ayudar de alguna forma, aparte pues del hogar, porque también pues como que siempre ha tenido como problemas de salud, migrañas y cosas de ese estilo, o de cosas que le impiden como trabajar tan bien. Entonces, pero pues sí estuvo trabajando un tiempo como de chancera o vendiendo empanadas, o sí, trataba como de Sí, de buscar la forma de ayudar a rebuscársela, mi papá, sí. claro. Pero eso sí, o sea, básicamente, o sea, para mí mis orígenes, que son como los de mi mamá, es eso, o sea, campesinos. Son del campo. Sí, sí. Brutal, Ujú. brutal, ¿no? Y vean, es que ahorita es que vamos a entrar en detalle, pero eso es de admirar porque hay mucha gente que cree que por venir del campo, por venir de una situación de pobreza, pues que no van a salir nunca adelante, que ya el destino de ellos es dedicarse a las actividades del campo. Y pues existen los claros ejemplos de personas que han logrado salir de ahí, que en este momento están en una posición mucho más cómoda y aún así tienen el mismo origen. Total. Entonces, yo quisiera preguntarte también como qué opinas vos o cuál es el mensaje que vos le darías a una persona que en este momento, digamos, está en el campo y de casualidad está escuchando ese podcast, como qué consejo, qué mensaje le dirías tú a esa persona. Brutal, pues básicamente fue lo que me inculcaron mis papás, que son buenos valores y principios, pero la educación. O sea, como que siempre mi papá y mi mamá, el estudio, el estudio, el estudio. Entonces, a pesar de que vivía en una zona rural, en el campo y tal, siempre era como que me puse como de meta eso, siempre ser buen estudiante y tal. Entonces, así estudiara en un colegio rural, pues siempre trataba de ser un buen estudiante, de aprender tal. Entonces como que desde niño siempre tuve como que desarrollé esa disciplina y pues eso que me inculcaron de la importancia de la educación. Entonces enfocarte en educarte constantemente, sobre todo en desarrollarte como persona y desarrollar habilidades de alto valor. Quizá explorar, ¿no? Lo que te guste. Por ejemplo, eso, en mi caso, pues desde pequeño, como que me gustaba mucho la naturaleza, los animales, pero ya uno va creciendo y ya después, no sé si te va gustando la programación, la tecnología, y vas buscando como en qué área puedas ser bueno tú y explotar eso. Entonces, si tú te haces bueno en algo, vas a abrir tus Sí, propias oportunidades, no importa de dónde vengas. Obviamente el contexto es importante porque hay contextos que son de más crecimiento, de más abundancia, y es importante quizá cambiarlos o al menos alternarlos, ¿no? Para tener también muchas más sí, posibilidades, porque eso también es 100% real. Pero cuando tú, o sea, cuando tú como persona te desarrollas y eres bueno en algo y tienes un potencial, unas actitud arrolladora, ganas de salir adelante y todo eso, te abres tus propias puertas, no importa dónde te estés. vuelves creador de tu propia realidad, que ese Exacto. es el problema de muchas personas. Yo, de hecho, este año, por ejemplo, el lema que tengo y la frase que pongo en las historias siempre es haciendo que las cosas pasen, Ujú. porque es una frase muy sencilla que puede sonar boba, pero es una frase que engloba
algo muy importante y es hacer que las cosas pasen, no esperar que las cosas lleguen o que sucedan porque sí, al fin y al cabo uno es como el responsable. Total. Entonces, claro, hay personas que pueden estar en una situación de campo esperando que les lleguen las oportunidades, Exacto. pero es muy claro lo que vos decís, es, si vos te encargas de volverte bueno en algo, te haces cargo de tus cosas, de tus acciones, ahí haces que las cosas pasen, te vuelves responsable. Entonces, Total, brutal. Bueno, y contanos más de pronto en esa época del colegio, ya cuando estabas como creciendo más, empezaste como a desarrollar habilidades de emprendedora. ¿Desde chiquito tuviste como esa vena de negocios, de emprendimiento, o fue algo que ya se te dio grande? Sí, se me dio después de, justamente no había pasado por a contar eso, pero sí, o sea, a los 15 años me fui a Villavicencio porque fuimos desplazados por la violencia. A mi papá lo venían extorsionando durante años y todo eso. Entonces también es como que un niño no entender como que sus padres, porque y aparte que él tenía como 2 trabajos, pero no nos, o sea, no nos alcanzaba para nada como tal. Entonces uno no entendía, ¿no? Porque hoy hay otros niños que tienen una vida diferente, quizás sí pueden, no sé, tomar refrigerio, tener cosas en la nevera normal, sí, y uno no. Y mi papá trabaja y tal, pero ¿por qué? O sea, uno no entiende cómo funciona el mundo y los papás no le dicen a uno eso tampoco. Entonces, justamente era porque uno no entiende esas cosas y aparte pues mi papá algo tan complicado pues lo cargó como él solo, porque obviamente uno no quiere afectar a la familia, claro, a la esposa, a los hijos, claro, y los tan chiquitos. Tienden a hacer ese tipo de cosas. Sí, total. Entonces pasamos por eso durante muchos años sin saberlo hasta que ya todo explotó y mi mamá nos dijo, esta es la situación, tal. Ella tampoco sabía. Y no me acuerdo qué fue lo que me habías preguntado ahí. No, te estaba preguntando, digamos, en la época del colegio. Lo del emprendimiento. Sí, ¿cómo fue? Primero hablamos de tu infancia, donde venías, ahora como ya cuando ibas creciendo, ¿cuáles fueron los momentos claves? Entonces, ese fue el contexto de la situación. Entonces ahí nos quedamos sin nada, o sea, si ya teníamos poquito, pues ya irnos en este caso me fui a vivir a Armenia, que hay la hermana de mi mamá nos acogió, mi tía nos ayudó como a darnos posada, mientras ahí empezamos desde cero, mientras mi papá quizá conseguía trabajo y tal. Entonces, como que pasar por esa situación a los 15 años y ya tener ese golpe de realidad, ya entender la situación, ya entender muchas cosas que viví en mi infancia. Consciente. Exacto. Entonces ahí yo dije, o sea, era o quedarnos y morirnos allá, sí, o empezar desde cero sin nada, con una maleta y con ropa y empezar en desde Armenia. Cero. Sí, en Armenia. Entonces ahí, claro, uno coge como también esa... O sea, como que uno pasa por un proceso de desconcertación, de impotencia, de no saber nada, pero también como de responsabilidad, que es lo que tú dices, y es lo que yo siento que le falta a la mayoría de las personas. La mayoría de las personas no se hacen responsables, siempre es modo víctima o esperando a que algo externo lo salve, que si una beca, que si esto, que lo otro. Entonces ahí me empecé a hacer como responsable de esa situación, porque yo antes no sabía, yo no entendía nada. Entonces a partir de ahí fue donde empecé a estar como con la chispa de, bueno, a ver qué hago para ayudar a mi familia a salir adelante de esa situación. Entonces fue como desde ahí, pero no, desde chiquito era como más como el colegio, el estudio, porque mis papás solamente me inculcaron lo de la educación, universidad, buscar un trabajo corporativo, multinacional, no sé qué, es como que a eso me aspiraban ellos, claro, siendo buen estudiante, es como que seguir el camino tradicional. Entonces claro, nunca tuve, y ellos tampoco lo eran, yo no tenía nadie de quien aprender qué es el emprendimiento, cómo crear, nada, sí, nunca tuve esa influencia, ni en libros, ni en absolutamente nada. Entonces sí, eso pues digamos que marca la diferencia en qué tan rápido empieza uno. Claro. Pero la necesidad de eso, ya a los 17 años, fue como que una vez en Facebook un amigo que yo seguía de México compartió una imagen de una frase de la fanpage de Mentes Millonarias. Y ahí decía algo como, no sé, quiero ser la pensión de mis papás, algo así. Y yo conecté con eso porque yo, a pesar de que no sabía mucho de emprendimiento, de cómo funcionaba el mundo, yo dije, no quiero esperar a que si una pensión, que si el gobierno, nada de eso. Entonces empecé a conectar con esos mensajes, empecé a seguir ese tipo de contenido y ahí fue donde mi vida cambió, porque con ese contenido, entonces esas frases vienen de libros. Entonces empecé a buscar a los autores, empecé a leer libros, empecé a buscar esos mentores en YouTube, en Instagram, y ahí ya empecé a cambiar todo el contenido y todas las cosas y las decisiones y las cosas que yo hacía en mi vida. Entonces claro, en vez de estar, no sé, jugando videojuegos o solamente lo del colegio y tal,
tal, ya hacía, ya buscaba Ya era sobre ¿Cuántos años tenés emprendimiento. vos en este momento? 27, 27. sí, Ya que estamos hablando de que eso fue más o menos en qué 10, año. 10 años, a los 17 años, no sé, eso fue en el que... 2015. Sí, 2015. sí, por ahí, ajá, sí, 2015. 2015. Ah, bueno. No, pues al fin y al cabo, mira que tus papás te inculcaron lo más importante que es la educación. Ujú. Porque justo en el capítulo anterior estábamos hablando que si la universidad servía o no servía. Porque pues ahorita hay un discurso mucho que el emprendedor, por ejemplo, entonces que no estudie, que no vaya a la universidad. Pero pues estábamos con Oscar Ramírez, que él también nos decía como, pues a ver, la universidad sí me dio unas bases muy importantes, sí me ha ayudado en mi parte de pasar de un emprendedor a un empresario, pero que obviamente pues al fin y al cabo no es que se tenga que chupar 4 años de esa educación para realmente ser alguien. Entonces él decía, sí me sirvió, pero pues tampoco es un factor determinante. Entonces, bacano saber eso, pues que vos estás de acuerdo siempre 100% con la educación, pero no fuiste a la universidad, así fue así. Parce, no, sí entré porque justamente ahí estaba como en ese proceso, justamente a los 17 años estaba como en esa época de estar saliendo del colegio y ver qué hacer con mi vida, definir, hasta ese momento no lo tenía claro en absolutamente nada. Entonces el sistema tradicional es como por descarte, es como que, a ver, estas son las carreras que hay, voy a ver cuál es la que menos le gusta y elija ahí la que... Y nunca ninguna carrera así se te pasó por la cabeza como No. que me gustaría ser doctor, abogado, no, algo No, así, nunca, nada. nunca. No lo tenía claro y aparte no había explorado mucho esa parte en mi vida todavía como de que soy bueno, que me gusta hacer, porque también quizá pues también por el entorno pues de escasez, no es como que los padres lo ponen a uno a hacer varios deportes Claro. o, mijo, a ver qué le gusta, haga eso, lo otro, le inscriben a uno a karate, tal. Claro. No sé, ese tipo de cosas no las tuve, entonces también era como que nunca exploré nada. Entonces, ¿en Hasta- qué pasabas tus días normalmente? No, estudiando, o sea, las cosas que me enseñaban en el colegio y ya. Entonces, si ahí nos enseñaban, no sé, sobre electrónica, sobre, no sé, o ciencias, o sociales, o literatura. Entonces, o sea, era muy aplicado para eso. Siempre quería estar entre los primeros puestos. Entonces, Eras en buen eso, estudiante, sí. sí, te iba bien ahí. sí. Y en cuanto a la disciplina, ¿eras indisciplinado? No, súper Fuiste- disciplinado, sí. Sí, juicioso. Me gustaba el fútbol y ya, y estudiar y las niñas. Pero ahí sí no me iba tan bien, ¿no? Sí. Entonces, sí, eso era todo, weón, y mi familia nada más. ¿Y el colegio lo terminaste entonces estando en Armenia? Sí, en el INEM en Armenia, sí. Entonces, ya ahí mi mamá se puso a hacer tamales. Bueno, buscamos la forma de entrar a la universidad, porque no sabíamos también cuánto valía, cómo era la vuelta. Entonces, y sacar como papeles de desplazado también era muy complicado porque nosotros sí fuimos a la alcaldía, pusimos que la demanda, la denuncia, bueno, no sé todo lo que se hace, pero eso es un proceso bien complicado, se demora, tardan años en dar respuestas, a veces si no tienen pruebas suficientes no dan nada, eso entonces... es más lo que sí, uno se gasta ahí sí, tiempo total. peleando. Mi familia pasó también como por algo así. Exacto, entonces no, eso es mejor uno enfocarse en lo de uno y Sí, ya. hacerse responsable, tomar control sobre lo que está bajo su control. Sí, lo total. Que no, ya Enfocarse hacerlo en a un eso. lado. Sí, total. Entonces, no, averiguamos eso y de pronto por el estrato y todo eso, sí, como que teníamos, o sea, no teníamos que pagar tanto como otros estratos. Entonces eran como, no sé, como 500, 400.000, 500.000 en la Universidad de Quindío. Entonces ahí decidí como estudiar electrónica, pero un ingeniero que fue como a verme, que por parte de mi mamá como que ya consiguió contactos ahí como también averiguando como eso de la universidad, entonces un ingeniero que ya estudiaba allá fue y me explicó, tan es mejor que hagas la tecnología y homologas y sales con 2 títulos, tal. Sí. Entonces ese fue el plan y yo, bueno, aquí fue. Entonces, porque sí, como por descarte, yo electrónica es como siempre desde niño he cacharreado con juguetes, sí, cosas así, que los robots, que tal. Entonces me ha gustado siempre la tecnología y eso. Entonces por ahí me fui y entonces mi mamá lo que hizo fue, había una opción que era pagar la mitad del semestre con horas de trabajo y pagando la primera mitad. Entonces para pagar... ¿En la universidad, okay? ¿Ah? ¿Trabajo dentro de la universidad? Sí, como auxiliar de laboratorio y todo eso. Entonces, eso fue lo que hicimos. Entonces mi mamá hizo tamales, entonces conseguimos una lista de personas, entonces les dijimos, que el almuerzo para el sábado, entonces mi mamá se puso a hacerlo, ya pues uno ahí pues
pues primero cobrar y luego ya con la plata pues tú haces y luego entregas. Entonces también muchas personas se ponen excusas de que para invertir en una ocasión ya no tengo, pero cuánto se gastan al año a veces en fiestas, en trago, en... Exacto, en un montón de cosas. En diciembre que yo decía, "Ay, pero el país no está tan mal", y yo salía y en todas las cuadras de una rumba. Sí. Y en Envigado, Itagüí, en todos lados estaban rumbeando y yo, pero ese país no está pues es que re mal y Sí. que la economía al piso. Total. Pero es tema de prioridades. Total. Y pólvora y de todo, o sea, Sí. y, uy, papi, plata es lo que hay. Pero bueno, y entonces eso... Entonces tu mamá te apoyó ahí sí. con toda la venta de tamblas, mamá. Ayuda y yo encargarme pues de ir a trabajar para terminar de pagar el semestre. Entonces sí, estudié en la universidad, pero me retiré apenas pude, o sea, la primera. Apenas pude, Sí. ¿qué pasó? ¿Qué pasó que tú dijiste, no, yo qué voy a seguir acá? Sí, no, justamente darme cuenta como de las personas que me enseñaban, de las que estaba aprendiendo, no tenían la vida que yo quería. Yo quería eso, o sea, una vida ¿Cuáles fueron chimba. tus sueños así de pequeño que tú dijeras algo en mente que soñaste tener, que de pronto ya lo tienes o que lo estás todavía planeando? Sí, no, pues yo creo que principalmente los carros, sí, eso, porque Ahorita claro, no, tocamos los carros, que claro, es un no, tema, yo sé que toda tú- la vida a pie, huevón, hasta yo cuando me compré el primero tenía como 21, entonces claro, no, sí, Ok, quería experimentar eso, sí, es como claro. como así, como algo, pues como un sueño, pues, pero ya en metas personales, una casa para la familia, tener la familia bien, esa era mi prioridad. Entonces terminé de pagar las horas del semestre, de los semestres. Por ejemplo, ahí me tocaba, no sé, como limpiar las cosas de los que estudiaban química, cosas así. Sí, como Entonces iba a los trabajar. servicios ahí en la universidad. Eso. Entonces iba a trabajar como a las 2, de 2 a 4. Y ya empezaba clases a las 6 hasta las 10. Y también me inscribí a cursos en el SENA en la mañana. Y también empecé a trabajar como CAI de Ahí tenis. recogiendo pelotas. Sí, recogiendo pelotas. Entonces, mi rutina era levantarme a las 4 de la mañana, a las 4:30 ya salir para la cancha de tenis, para coger cancha, porque allá los CAIs es como por turnos. El Sí. que primero vaya llegando se va cogiendo cancha y se hace sus pesitos y ya me podía ir a las 10 a estudiar inglés al SENA. Luego llegaba a almorzar, a las 2 iba a pagar horas del semestre y luego llegaba a estudiar de 6 a 10 y luego a hacer tareas Y o dura algo la así. carrera, Sí, Sí. claro, claro, eso, me imagino, sí, por es, ingeniería. sí, total, y programación y cálculos, todo eso es Claro. pesado. Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que tú dijiste, bueno, hasta aquí llegué en la universidad. Parce, sí, justamente la terminé, pero nunca me gradué. De hecho, me bequé como 3 veces y todo. La Entonces, terminaste, pero no te graduaste. exacto, porque terminé todas Bueno. las materias, pero había que presentar un proyecto de grado. Y en ese momento yo ya había empezado con marketing digital. Entonces, a la par que hacía todo eso, bueno, después de que me echaron del trabajo de CAI, trabajé en reciclaje también. Es que el que quiere, pues definitivamente. Sí, güey. Empecé a ahorrar para comprar cursos de mentores de los que empecé a seguir. Entonces ahí aprendí a hacer anuncios en Facebook Ads y todo eso, y luego que tienen que vender productos digitales, que como afiliado. Entonces en el quinto semestre empecé con eso como a finales. Entonces eso fue en el 2018, creo, ¿Y cómo 2018. hice con el marketing digital, con la que estabas contando ahorita de las páginas de Sí, mentalidad? o sea, con esas páginas empecé a seguir a mentores en YouTube y en Instagram. Entonces empecé a seguir a, no sé, Tony Robbins, Dan Lok, sí, todos los autores de los libros, y ahí empecé también como a buscar referentes de marketing digital en Instagram. Y entonces ahí empecé a seguir a Marco Racetti y luego él iba a ser parte de un evento acá en Medellín. Y entonces ahí conocí a Mike Musville, porque lo etiquetó, o sea, el flyer tal, y yo los empecé a seguir a todos, porque eso era lo que yo hacía para conseguir mentores. Yo seguía a un mentor y veía él con quién se relacionaba y los etiquetaba, y yo iba y seguía a todas esas personas, o sea, gente multimillonarios de Dubái, de Inglaterra, de Estados Unidos. Uno ahí a conocer de a poquito. Exacto. Creo que en ese momento supongo que no salía la opción como de recomendaciones que hay en este momento. Sí, yo creo Los que no. buscabas, Sí, ahí apuntabas era los más. que etiquetaban. Sí, por los que etiquetaban, sí. ¿Y cuál fue el primero así que tuviste, uff, este man tiene la vida que yo quiero y que trabaja con marketing digital? Pues no necesariamente marketing digital, pero sí como que
movían sus negocios por internet, Sí. porque en esos países casi todo, no importa lo que vendan, igual venden por internet. Sí, sí, No al importa final si es mundo un digital, libro. mundo digital. Exacto. Entonces fue Dan Lok. Dan Lok, Sí, sí. sabes que no lo conozco. Sí, es una empresa, o sea, él se dedica más que todo a los bienes raíces en Vancouver, en Canadá. Entonces, y llegó también como, o sea, pues sí, desde niño no sabía hablar el idioma, bullying, Sí. entonces, claro, la historia, el proceso, Conectas. sí, eso. Brutal. Y mira chimba de vida y con bienes raíces que también siempre me ha llamado la atención porque es como la educación pues del emprendimiento, siempre como que una de las mejores inversiones que uno puede hacer. Bienes raíces. Sí, Bueno, retomando. sí, Eh, es que sí. Es que uno cuando está aquí uno le da ganas de preguntar de Todo, todo, sí, y uno claro. quiere extender 2, 3 horas, te lo juro que Sí. y por mí fuera grabaría episodios de 6 horas. Literal. Bueno, contando ahí lo de la universidad, que ya estás muy atareado, que estás ya con lo del marketing digital, sabes pues con todo ese estilo de vida cargado, teniendo que trabajar, estudiar, todo lo de marketing, todo, ¿qué pasó? ¿En qué punto tú dijiste, no, ya, hasta aquí va, hasta, pues no terminaste, aunque terminaste materia no te graduaste, porque, Sí. ¿qué fue lo que pasó ahí? Porque ahí ya estaba teniendo resultados con marketing de afiliados, vendiendo cursos con anuncios. Entonces, mientras yo iba a trabajar, por ejemplo, voy a estudiar, estaba generando ventas. Entonces, el primer mes me hice como $445. Y yo, ay, gonorrea. O sea, el primer mes, sí, claro. Y eso más o menos le pagaban a los ingenieros que me enseñaban a mí, como 2 millones. O sea, ¿Y en qué año 500. fue eso más o menos? Eso fue en el 2018 a mediados, sí, como, a ver, no, mentira, eso fue en enero, febrero, marzo, abril, en abril del 2019, abril del 2019, entonces ya tenía 21 años. Y estaba haciendo el quinto semestre, entonces empecé a tener ventas, luego pasaron 6 meses con inconsistencias por la universidad y el trabajo. Entonces yo dije, me tengo que retirar porque no voy a seguir perdiendo el tiempo estudiando ingeniería. Y ya terminé la tecnología y tenía que homologar como otros 2 años más la ingeniería, ya salía con los 2 títulos, pero yo dije, yo no voy a perder más tiempo acá. O sea, y ahí ya me estaba ganando como $1,000 al mes. Y Así. eso para alguien que vive en Armenia en ese Sí, momento. en Armenia. Una persona en Armenia que se gane $1,000 gana muy buen dinero. Claro, ¿no? Y en general, pues como que quizá en ese, pues porque eso ya fue hace que 6 años, Sí. o sea, el dólar también, Sí, o sea, sí, era sí. más plata que ahora, Sí. pues. Entonces, sí, Sí, claro. Entonces yo dije, pues, o sea, normalmente un ingeniero aspira a ganarse eso Eso después de estudiar, luego mínimo, luego se tienen que especializar, buscar dónde le... chuparse. O sea, no sé cuántos años tienen que Uy. para que se ganen $1,000. Yo ya me lo estaba haciendo sin graduarme. Y en algo que me gustaba, que iba alineado a mi estilo de vida, porque eso era lo que yo te decía, yo no me veía como las personas de las cuales estaba aprendiendo, que ir a dar clases, todos desgastados y todo eso, sino que Típico yo quería profesor libertad, Ponce de la viajar. universidad que- Sí, total. Entonces, no, yo quería era estar disfrutando de la vida, weón, no matándome por trabajar y ganar dinero. Entonces, como eso me lo daba, porque yo montaba anuncios y vendía todo el día y ya yo no tenía, pues yo llegaba a la noche a revisar campañas, aprender a pagar, optimizar y ya. Y entonces yo dije, no, pues eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo siempre quise y tal. Entonces, sí, eso es como lo que yo aspiraba, como a la Ya libertad ahí más cuando que te todo. ganaste esos primeros $1,000, ahí ya te dices, no, ya, me voy de aquí. Claro, porque yo dije, o sea, porque yo veía a otros que también como que empezaron a la par o quizás llevan un poquito Sí. más de tiempo, ya están haciendo 2,000, 3,000, 5,000. Y yo dije, si quiero escalar, tengo que dedicarme full a esto. Entonces Claro. no voy a perder, porque aquí fue, o sea, Sí. libertad, una chimba de vida, mucho dinero relativamente sencillo, rápido, porque eso, o sea, en 6 meses ya estaba ganando $1,000 al mes, No, el doble de lo que estudiando, se trabajando, ganaban sin dormir. los otros. ¿Y en tu Exacto. entorno en ese momento, digamos, tenías amigos que también estuvieran en eso? ¿O alguien de tu familia? ¿Tenías alguien cercano de forma presencial que estuviera en eso? ¿O estabas Nadie. vos solo en el computador Sí. descubriendo un mundo nuevo? Sí, solo. Solo. Sí, no, mi entorno no, era de salir y que me pedían dinero prestado y solo me invitan a salir a perder el tiempo por ahí en un parque a hablar o algo así. Sí, pero nunca fuiste como de pronto de mucha fiesta, droga. No, nunca. No pasaste por eso, No. una etapa de esas. No, porque mis papás también siempre me inculcaron eso. Sí. Entonces, sí,
sí. Quizá pues sí tenía un entorno de amigos que fumaban y tal, y pues uno ahí también se va Sí. relacionando con eso, pero no, Pero no no así, pues me... como mal. Sí, no. O Sí, no, sea, eso ahí es un muy buen mensaje, te lo preguntabas porque también puede pasar que mucha gente cree que sí, que porque sus amigos trabajan todos en una oficina, entonces ellos también, y mm, que en su pueblo todos están acostumbrados a trabajar, no sé, en el campo, tengo un amigo que es del campo, y sí, entonces todos los amigos trabajan en cosas del campo, entonces listo, no, esa es la vida, ese es el mundo, cuando simplemente es coger un computador, investigar, ser curioso, es otra cosa que yo, por ejemplo, de mí me la valoro mucho, es el hecho de uno ser curioso. Uno no quedarse solo con lo que ve, sino investigar qué hay más allá. total. Así fue que yo vi con todo lo de marketing, como que hacer plata por internet. Entonces vi una cosita. Esa cosita no me gustó. ¿Qué hay más? ¿Qué hay más? ¿Qué hay más? Y así va haciendo uno, pero no quedarse solo con lo que tienen sus amigos, o lo que le muestra su familia, o el colegio, la universidad, etcétera. Total. Entonces, no, brutal eso. También te quería preguntar, en ese momento que empezaste a generar dinero, eh, ¿cómo lo estabas utilizando? De pronto te empezaste a malgastarlo, empezaste a reinvertirlo, de una empezaste a ayudarle a tus papás. ¿Qué empezaste a hacer ya que estabas generando dinero y que estabas Sí, bien? sí, la meta, el propósito desde que empecé a trabajar era ayudar a mi familia, entonces ese era mi único objetivo, porque digamos que nunca me faltó la comida y el techo gracias a mi papá y a mi mamá que trabajaron mucho, pero obviamente era muy limitado, a veces había incertidumbre también. Claro. Entonces, esa era la primera meta, cubrir los gastos. Entonces, y gracias a mis mentores, yo aprendí mucho sobre el tema de inteligencia financiera y emocional, que es como los factores ahí fundamentales para tener éxito, saber gestionar tus emociones, controlarlas no porque no las puedes controlar, y el dinero. Entonces, no importa cuánto dinero tengas o si estás en quiebra, lo que sea, tienes que desarrollar esos hábitos como tal. Claro, son pilares fundamentales del Exacto, éxito. entonces cuando empecé a agarrar dinero ya que me funcionó, era eso, cómo cubro mis gastos por 6 meses, con eso, con ese tiempo compro, o sea, ese tiempo lo compro y ese tiempo que le dedique al negocio hago más plata. Entonces si me empecé a ganar $1.000 y nosotros vivíamos en un apartamento donde era una pieza, un baño, una mini cocinita, y mis papás dormían en el lavadero y yo dormía con mi hermano en la única habitación que había, entonces pagamos como 400.000 pesos de arriendo y $100. como 400.000 de comida también. O sea, necesitamos como 800.000 al mes para vivir. Entonces, claro, uno ganándose $1.000, weón, yo no, aquí ya 6 meses de vida, weón. Papá más les pago Ya, el claro. arriendo todo el año. Claro, yo dije, no, donde me haga 20.000, ya aquí tengo para ir 20 años relajado, sí. Entonces, sí, entonces eso, para que porque mi papá trabajaba en una cosa de oxígenos, que era como con las IPS. Entonces el trabajo era llevar esos tanques de oxígeno y las pipetas Sí. ¿Cómo se dice? A las ollas, a los barrios más peligrosos. Sí. Entonces era una mierda porque esa era mi presión más grande. Yo decía, todos los días salgo, mi papá también, o sea, casi no lo veo porque él también sale a trabajar, yo salgo a estudiar, a trabajar. Y es para sobrevivir, pero puede que algún día yo salga y él no vuelva. O sea, me lo matan, weón, porque sí. Es que son las ollas, o sea, cada rato le pasaban sustos, cada rato le pasaban cosas de que podía morirse. Entonces esa incertidumbre yo ya no me la aguantaba más y esa era mi presión. Yo por eso no dormía, pasaba días derechos porque yo decía, tengo que sacar a mi papá, tengo que sacar a mi papá. Claro. Y eso fue lo primero que hice, decirle, sabe que no tiene que trabajar más. Sí. ¿Y tu mamá seguía trabajando? No, ella en ese momento que yo empecé a tener resultados estaba muy enferma, entonces ahí no tenía ningún trabajo. A los jubilados, ¿y qué te dirían ellos? Sí. Ellos no, pues porque obviamente los papás cuando vienen de un mundo tradicional, en tu caso que vienen del campo, todo eso, y ver que el hijo le empieza a ir como bien de un momento a otro, por así decirlo, ¿qué te decían? ¿No estaban preocupados pensando de pronto que estabas enredado en cosas malas, que eso es como lo típico? ¿O qué te decían tus papás? No, ellos igual, yo siempre les he compartido todo y yo creo que yo también he entrado mucho a cambiar esas cosas en el hogar, en la familia, porque que el tabú, que del dinero, de las cosas, de los planes, entonces como que yo siento que también muchas familias no tienen comunicación y por eso no salen adelante. Yo llegué a cambiar eso. Yo no quiero ser igual que mi papá o que mi mamá que no dice nada, lo que sea. Entonces yo empecé a hacer eso que yo quería. Yo siempre me he enfocado como en eso, en ser el cambio que yo quiero ver en el mundo. Entonces yo empecé a liderar como el hogar, por decirlo así. Entonces yo les contaba. El hombre de la casa.
Entonces yo les contaba todos mis planes y así, entonces ¿Y sí, ellos no, entendían el negocio o más o simplemente te menos, dejaban sí, ser? no, más o menos, no, no entendían mucho porque claro, y eso era muy nuevo acá en Latinoamérica, o sea, que Claro. vender cursos, que por internet, que anuncios, todo eso. Sí, no. Entonces sí, y ya lo que sí me insistía mucho, sobre todo mi mamá, era que terminara la carrera, ¿no? Todo ese tiempo, el título le va a servir de algo más El adelante. colchón. Y sí, Claro. entonces pero o sea, como yo seguía a mis mentores multimillonarios, yo, ma, ellos no estudiaron, o sea, a ellos no les van a pedir un título para comprar una mansión, un Ferrari, un Lamborghini o viajar, ¿sabes? Sí, O sea, eso no importa de nada en la vida que yo quiero tener. Obviamente, si alguien quiere o necesita algo, pues sí lo necesita. sí, Pero sí. en mis metas personales yo no lo necesitaba para nada. Sí, obvio, ¿no? Si tu propósito es ser doctor, abogado, astronauta, no sé. Sí. Si tenés una vocación de algo así, obviamente busca el camino de la educación tradicional y está súper bien y súper respetable. Tampoco es que antes todo el que va a la universidad es un pendejo, ¿no? Sí. Pero obviamente pues hay casos de casos, hay personas que quieren hacer otras cosas en la vida. Al fin y al cabo, yo siento que todas están bien y el mundo funciona así, cada uno con su rol. Si todo el mundo fuera emprendedor y de negocios, pues sería un desbalance muy bravo, porque entonces quién trabaja, quién nos atiende, quién nos resuelve los líos jurídicos. Entonces obviamente pues no se puede satanizar como tanto a la universidad por ese lado. Total. Entonces no, brutal. Bueno, y ahorita tú dijiste que soltaste eso porque necesitabas escalar el negocio, estabas facturando 1000 y que necesitabas escalar. ¿Qué hiciste para escalar? ¿Qué acciones tomaste para decir, bueno, de 1000 quiero pasar a, no sé, 10.000, 20.000? ¿Y qué fue lo que hiciste en ese momento? Seguí capacitándome más. Entonces, de lo que ganaba, separaba como, por ejemplo, al inicio eran como 3 meses de vida, ¿no? O sea, por ejemplo, 3 meses y el resto, no sé, voy a comprar un celular nuevo. Porque hasta ahí no tenía un Motorola de primera generación, que me lo compré desde que empecé a trabajar como calle de tenis. Entonces, eso, tenía como 4 años ese mismo celular y con ese empecé, que eso también es muy importante. Hay mucha gente que, no, es que como no tengo un iPhone o no tengo computador, no puedo. Eso, de hecho yo tampoco tenía internet, le robaba el internet al vecino y iba a los centros comerciales a coger internet, pero cuando iba a los centros comerciales buscaba cómo hackear internet. Entonces cuando llegaba a la casa, entonces le hackeaba el internet a los vecinos, pero la vecina lo apagaba, yo no sé por qué, o lo apagaba como a las 10 de la noche, güey, y hasta ahí me daba... Para ahorrar energía. Sí, y bueno, pero así me conseguí el internet hasta que ya con los trabajos y todo eso, pues ya pude empezar a poner internet en la casa como tal. Y eso, y lo mismo con el celular. Entonces eso, o sea, como que decía, voy a tener lo de la comida del arriendo por tanto tiempo y eso lo invierto, no sé, en un celular, en más anuncios, en cursos y ya, solamente me enfoqué en eso. Entonces, y el tiempo obviamente para estudiar, aplicar más cosas, probar más productos. Entonces ahí empecé a montar más páginas, más anuncios de diferentes productos, de diferentes nichos para ver qué me funcionaba y qué podía empezar a sumar a los ingresos. No, hablemos de eso porque obviamente tú en ese momento hablas de nichos, de páginas, de landing, podemos dar términos, pero sería bueno como explicarle a las personas que de pronto no tienen nada que ver con marketing digital o el mundo de marketing de afiliados, pues que entiendan cómo es el modelo de negocio, qué era lo que estás haciendo para generar dinero, cómo lo escalaste, de qué trata pues como todo lo que vos haces. Brutal. Entonces, el primer modelo de negocio que intenté hacer fue dropshipping. Empecé con productos físicos, pero no tenía dinero para hacer dropshipping porque en ese entonces era solo con lo de China y tal, no había como cosas locales como hay hoy en día. Entonces era muy complicado por los tiempos de envío y porque tenías que pagar Shopify, anuncios, todo eso. Entonces era como una inversión importante que no tenía. Entonces yo dije, bueno, voy a aplicar el mismo concepto, pero por ejemplo con negocios físicos que no estén vendiendo en internet. Entonces fui a los centros comerciales y a lo que digamos yo le veía potencial o los productos que a mí me gustaría comprar, como no sé, cosas de tecnología, relojes o morrales y que a mí me gustaran, yo dije, yo compraría esto si tuviera la plata, pero no la tengo. Entonces le voy a hacer la propuesta a ese negocio y publico los productos, los vendo y ya está. Entonces eso fue como la forma en la que empecé. A generar. Sí,
Entonces iba a un local de maletas y vendía maletas, iba y las entregaba a pie, y por Mercado Libre y Marketplace de Facebook. Empezaba a publicar los productos de negocios que no estaban en internet, entonces yo les vendía por Mercado Libre y Marketplace de Facebook y ya. Y te iban dando. Sí, entonces así fue. De hecho, por ejemplo, yo fui a Mercado Libre y busqué un producto que tenía una tienda ahí en Unicentro en Armenia y ellos lo vendían como en 1.300.000 y en Mercado Libre estaba como en 2.500.000. Entonces yo dije, no, golazo, aquí fue. Entonces yo lo... 2,5 millones. Y Sí, entonces yo lo publiqué en 2.200.000. Entonces me ganaba de comisión como 500.000 pesos, weón, por cada uno. Claro. Y eso fue como en noviembre, entrando a diciembre, tipo Black Friday y todo eso. Y se los vendí todos a ese marica en una semana. Al parcero del almacén. Entonces, claro, la gente ahí con eso ahí muerto sin vender. Ese stock todo estancado. Hay uno y lo publica, weón, y en 2 semanas vende todo eso. Y ya ahí me gané como 2 millones de una así, pues entre esos tiempos, o sea, de a 2, luego otro millón en comisiones así. Porque no todos les sacaba el mismo provecho. A algunos les gané, como a 4 les gané 500.000, a otros como 200, 300.000. Dependiendo del negocio. Sí, claro. Moviendo precios y eso todo. Sí, exacto. Entonces así fue como empecé y a ganar dinero. Entonces caminando a buscar los proveedores y a entregar o despachando por internet. ¿Y en qué momento empezaste entonces con marketing de afiliados? Eso fue en el 2018, lo de los productos físicos. Y entonces ya con el marketing de afiliados, yo vine al evento presencial del que te hablé, donde conocí como los referentes que... Entonces ahí yo dije, uy, hay un parcero joven que factura millones de dólares y está dispuesto a compartirlo, porque en esa época yo aprendía de pura gente en inglés y todo eso. Y no había nadie como un empresario colombiano que creara contenido y compartiera, vea, así hago plata, hagan esto, así usen las tarjetas de crédito, así hagan esto y lo otro, eso es lo que yo hago, vean este curso para que ustedes aprendan. Entonces yo no entiendo la gente cuando critica a los que enseñan, huevón. Los vende cursos. Sí, vende cursos. Y yo, marica, ¿quién no quisiera aprender de alguien que para mí tiene más valor alguien que comparte que no comparte? Claro. Es como que, oye, sí, yo creo esta empresa y jueganse todo, o sea, no, sí, pues... egoísta. Sí, entonces, o sea, yo no entiendo la gente cómo critica lo contrario. Obviamente también hay mucha gente pues que vende humo y todo eso. Ese es el problema. Los poquitos que han dañado la industria y que se encargan de vender cualquier cosa o hasta estafar a la gente, crean fama para el resto. Total, pero el problema es que la gente no se hace responsable. ¿Por qué pasa eso? Pues la misma gente, es como la gente que se queja de los influencers. Ese contenido de mierda, marica, pues ¿qué es lo que funciona? Cuando ellos publican algo de contenido educativo nadie lo ve, pero publican chismes y maricas y eso todo el mundo eso es lo que les da plata a ellos. Entonces no es el productor, es el consumidor. Entonces, ¿quién compra al que le prométeme, garantízame? Entonces van y compran esa mierda que obviamente es una estafa y lo roban. Entonces es culpa de ellos, pero luego le echan la culpa a los demás. Sí, entonces eso... Al fin y al cabo es un problema, lo que tú dices, no es del productor, es del consumidor. Claro. Porque si se está produciendo contenido basura es porque hay 100.000 personas consumiendo ese contenido basura. Total. Igual que las drogas, igual que todo lo demás. Todo lo malo en el mundo, porque hay demanda. Sí, si no hubiera demanda no sería negocio y nadie lo haría. Exacto. Entonces, tal cual. Entonces, estabas contando que llegaste a un evento aquí presencial. ¿Y quién fue ese referente de que estás diciendo un empresario? Mike Musville. Fue Mike. Ahí llegó también Javi Rodríguez y habían varios que hacían dropshipping y así también, pues sí, como que vendían cursos. ¿Hablamos de productos físicos o qué? De las dos cosas, sí, porque apenas estaba empezando. De hecho, ahí Mike no tenía el curso de marketing de afiliados. Affiliatum se llama. Affiliatum, sí. Sí, ahí era más de dropshipping y de pronto gente que ya vendía, pero como que vendían sus propios cursos, sí. Como que no de afiliados. Sí. Entonces, después de ese evento, como a la semana, Mike mandó un correo a las personas que lo seguían de que tenía pensado como enseñar eso. Y dijo, miren, estoy haciendo $12,000 al mes con eso. Creo que puso como un video donde explicaba más o menos cómo funcionaba. Y dijo, si 20 personas lo compran, hago el curso.
Entonces yo fui una de esas primeras personas en comprarlo y lo pagué así pues como a cuotas con O tarjeta sea, de él crédito. solamente desarrollaba el curso y tenía los 20 compradores. Sí, porque si dijo, si nadie lo compra, pues para qué hago esa mierda si Sí, no hay interés de obvio. nada y ya, y me quedo yo haciendo $12.000 al mes yo solo y ya. Pero entonces, igual es una estrategia de lanzamiento, pues de pronto igual lo iba a hacer, pero de todas formas es una forma de validar ofertas. Por ejemplo, eso es una enseñanza muy buena de cómo empezar a emprender. En vez de gastar un montón de tiempo y dinero creando algo que luego nadie te va a comprar, primero véndelo, Y- luego desarrollalo y luego lo entregas. Sí, Y ya. brutal eso, o sea, es que pues obviamente es como que esa lógica sí la aplico en ciertas cosas, pero nunca había visto como un productor que directamente le dijera a las personas, si 20 lo compran, lo hago, pues como que ser Sí. tan directo, no Sí. lo había escuchado. Sí, sí. Sí, es cuestión de comunicación, cualquiera lo puede hacer. O sea, tú puedes tener una experiencia, un conocimiento o un resultado, y si hay personas interesadas en aprender, tú dices, parce, si le interesa, haga su, no sé, precupo, no sé, Sí, separe sí, su sí, cupo y luego se lo entrego y ya. Entonces, como tienes la experiencia, el conocimiento y los resultados, hay confianza y las personas te pagan por adelantado por eso. Hay Total. muchas cosas así. Entonces ahí conociste a Mike y Mike ya vendió ese curso, era el curso de afiliados Sí, entonces. sí. Entonces se demoró como 3 meses en grabarlo y en subirlo. Entonces lo empecé a ver en marzo y entonces todo marzo lo empecé a estudiar. Ahí todavía estaba en la universidad, era donde estaba como en el 5.º semestre. Y ya en abril, la primera semana de abril lo empecé a aplicar y ahí tuve mis primeras ventas. O sea, con un solo curso empezaste a tener tus primeras ventas. Sí. O ya habías visto varios Ya otros había capacitado en dropshipping, En uno dropshipping. solo, sí. De resto Pero- puro contenido en YouTube y en Instagram y Sí. libros. Porque eso es algo que pasa mucho, de hecho, pues a mí me ha pasado de que empieza uno que hace un curso y cree que necesita otro curso y necesita otro curso. Entonces, no sé, nunca te llegó a pasar de una con el primero que lo compraste, empezaste a tener resultados. Sí, pero porque yo me enfocaba mucho en aplicar todo al máximo hasta agotar todas las posibilidades. La mayoría de personas que yo veo que dicen eso, que a mí me ha pasado porque yo vendo cursos, entonces, que no sé qué tal, y yo, muéstrame que has aplicado del curso que no te funcionó, no han aplicado ni mierda, porque les mando testimonios, mira, le hizo $10.000 con la misma información que tú tienes y no tenía ningún curso extra, porque a ellos mismos lo dicen, solo con este curso hice tanto con tus clases. Entonces yo le digo, Claro. entonces, ¿es el curso o eres tú? Entonces ya ahí la gente es lo que te digo, no les gusta asumir la responsabilidad y yo era así. Entonces yo era hasta agotar todo, hasta que funcione. Marica, literal, esa es la puta filosofía y eso es lo que no tiene la gente. Entonces yo era hasta que funcione. O sea, si ya hice esta inversión, yo decía de una vez, ¿cómo me va a palanca para recuperarla rápida? Es más, antes de comprar el curso yo estaba viendo ya cómo ganar dinero con eso. Bien sea después de aprender de marketing de afiliados o por ejemplo antes de comprar el de dropshipping yo ya había investigado qué podía vender, qué productos, cómo los iba a vender, no sé, alguna idea pues. Entonces yo investigo mucho antes y cuando empiezo ya tengo casi que un plan, solo lo aterrizo con la información, ya luego veo cuáles son las diferentes variables o posibilidades y trato de ejecutarlas todas, hasta yo decir, marica, sí, lo hice todo, intenté de todo y no me funcionó, bueno, otro curso. Ahí sí. Pero como hacía eso, me funcionaba, pero porque hacía las cosas bien y Claro. aplicaba todo. El problema de la gente es que normalmente no aplica. Entonces ahí dicen, ay, no tengo resultados, pero sí es eso. Entonces, No es falta de información, es falta de aplicación. de aplicación, total. Sí, uy, sí, total. Yo me di cuenta de eso. Ya llega un punto en el que yo me meto a mi Hotmart, pues de hecho en este momento me meto a mi Hotmart como 15 cursos, 15 cosas diferentes o de una sola cosa a veces y yo tan marica y buscando qué más comprar, que cuál otra mentoría, que cuál otro curso van a sacar. No voy a coger esto del que ya tengo. Y lo más charro es que los cursos más sencillos, más baratos, me han dado más resultado que hasta mentorías caras, pero porque van como a lo básico, pero cojo eso básico y lo aplico bien y esos son los que literalmente me han dado resultados. Total. Entonces mucha gente también está esperando como que le llegue o que tiene que pagar una mentoría de $5.000, $10.000, $20.000 o tiene que comprar 100.000 cursos y gastar un montón de plata para tener resultados, cuando no, literalmente uno no sabe con un curso de $50, de $200, de $500 puede literalmente cambiar su vida para siempre. Total. Entonces, Hay que entender en qué etapa está uno. Entonces, por ejemplo, al inicio yo tenía la mentalidad de aplicar, pero también sabía que tenía que estar aprendiendo todo el tiempo, y más en marketing digital que hay tantas estrategias, tantas cosas y actualizaciones. Sí. Entonces tenía la mentalidad de comprar más cursos siempre y esa fue una de las claves para separarme de los demás. Que los demás
O sea, es que es una combinación de las dos cosas porque es lo que tú dices, pero yo, por ejemplo, apliqué el primer curso, me funcionó y ¿qué hice con esos $400? Comprar otro de 300, que era Seminarios Online de Mauricio Duque, donde ahí ya tenía 80% de comisión, como 1000 productos para vender y más capacitación, asesorías. Entonces eso fue lo que hice, reinvertir en más educación. La mayoría de las personas o algunos que empezaron igual que yo, incluso estaban haciendo más, no sé, $2000, se compraron una moto y ya luego se estancaron y no volvieron a generar más. Yo qué hice, reinvertir todo en herramientas, en más educación, sobre todo la educación en el sentido de las mentorías. Por ejemplo, Afiliados no tenía mentoría, seminarios sí. Entonces yo entraba a aprender en vivo con Mauricio mientras estaba en el trabajo y tal, y ahí veía un montón de estrategias de cómo vender, cómo crear marca, cómo hacer email marketing, cómo hacer más anuncios, venta directa, y ahí aprendí mucho de anuncios. Y eso fue una habilidad que me sirvió para que luego me contrataran para hacer tráfico para lanzamientos, que es hacer anuncios para la estrategia de lanzamientos, que es hacer anuncios invitando a las personas a un evento gratuito, a unas clases gratis y luego haces la oferta. Entonces esa estrategia lo cambió todo, ahí fue donde escalé durísimo mis resultados. Entonces, escalar durísimo, si se puede y no te molesta compartirlos, ¿cuánto económicamente? Sí, pues digamos que como afiliado normal yo estaba ganando eso entre 300, 400, dependiendo porque eso va variando. Ya luego cuando empecé a hacer 800, 1000, que fue al siguiente año, en el 2020, si no estoy mal, sí. Cuando empecé con lanzamientos fue como en febrero o marzo, y ahí yo estaba haciendo eso, $1000. Cuando descubrí los lanzamientos y empecé a aplicar lanzamientos tanto como afiliado como trafficker, fue 2000, luego 5000, 10000, 17000. O sea, como en 3 meses pasé de 1000 a 17000, en 3 meses. Ay, O sea, sí, o sea, bueno, digamos en mayo ya estaba haciendo eso, de marzo a mayo. ¿De qué año? Del 2020, sí, porque yo La empecé... pandemia. Sí, justamente, y eso fue como que se juntó todo, ¿sabes? Como que digital, lanzamientos y pandemia. Pandemia ¡pum! le cambió la vida a todo el Dinero mundo. súper masivo, claro. Entonces, sí, y ya y ese año hice mis primeros $100,000. Y el año antes de que se había hecho 20,000. 20,000. Entonces pasé de 20,000 a 100,000 en un año. Pero entonces a prestar servicios de tráfico para lanzamiento, de marketing, de afiliado. ¿En qué momento tú dijiste, bueno, ya tengo un conocimiento, ya sé hacer algo? ¿En qué momento decidiste compartir esa información, empezar a crear marca personal? ¿Por qué lo hiciste? Porque yo estaba en las comunidades de los cursos. Entonces yo empezaba a publicar mis resultados y decía lo que hacía, cómo lo hacía, cómo vendía. Entonces la gente iba viendo eso, iba viendo que yo pasé de 1000 a 3000, a 5000, a 10,000. Entonces me llenaban el DM, sí, el Messenger y todo eso, ¿cómo lo haces? Enséñame. Y así, entonces eso. Ahí yo no enseñaba todavía, yo tenía una marca comercial, era una página normal, así como Actitud Millonaria se llama. Entonces ahí probaba como los nichos del dinero. En otras, tenía otra que era Universidad del Siglo XXI. Entonces ahí probaba los nichos de belleza, de perros, de idiomas, cosas así. Entonces ahí fue donde empecé a enfrentar ese miedo a salir en cámara y a compartir, pero fue por la demanda, o sea, porque mucha gente ya me buscaba para eso, pero yo hacía plata sin ayudarle a nadie, sin mostrar, sin crear contenido, nada. Así fue como tuve esos resultados, pero entonces ya como tenía tanta demanda de esa gente, entonces ya ahí fue donde decidí crear mi marca personal. Entonces la creé como en febrero, algo así, del 2020, o en marzo también, por ahí. Sí. Como por el mismo tiempo. ¿Y en qué momento lanzaste un curso o empezaste como a vender la información? Creo que fue en diciembre de ese año, del 2020. Entonces después de trabajar todo un año como trafficker, ahí todavía seguía trabajando. Entonces ya ahí fue lo mismo, mucha gente diciéndome cómo hacer lanzamientos, cómo hacer las campañas, eso. Entonces ahí fue la primera vez donde saqué el curso de tráfico para lanzamientos. Ese fue tu primer producto propio. Sí. Producto propio. ¿Y cuánto dinero más o menos? Ahí hice como $20,000 en orgánico. Todo era en orgánico. O sea, mi marca... Te quedaron 20,000 pulpitos. Sí, esa es la cosa. Por ejemplo,
Sí, o sea, todo era porque yo empecé invirtiendo en anuncios en el 2019 y yo no tenía mucho dinero, pero tenía una tarjeta de crédito que había sacado desde que empecé a trabajar como CAI como tal. Sí. Y solo tenía como 300.000 pesos en esa tarjeta, que era, la saqué como menor de edad y como estudiante, entonces Sí, ese era lo mínimo. Y yo voy a ahorrar 300.000 para meter eso y que me den la tarjeta. Entonces metía 300.000, lo sacaba, al otro mes iba y volvía para que tener los movimientos de los 3 meses y que me dieran. Y con eso era que compraba los cursos a cuotas, todo eso. Sí. De hecho, el de seminarios online lo compré a cuotas, se valía $300, pero a pesar de que yo había hecho 445, pues lo de la inversión en pauta eran como 110. Entonces me quedaban 300. Sí. Pero igual necesitaba plata para los gastos. Entonces yo dije, voy a pagarlo de 3 cuotas, pero no tenía una tarjeta de crédito de eso. Entonces yo le dije a un parcero de la universidad con lo que siempre compartíamos como de salir adelante y Sí. emprender y eso. El parcero que también tenía ganas. Sí, y él sí tenía un empleo. Entonces él sí tenía pues como carta laboral para que le dieran la tarjeta pues de 1.000.000. Y ¿Qué, man? yo lo hice ir para que sacara la tarjeta, Parce. weón. Claro. Sí, Claro. y fuimos los dos al banco y yo le Ahí hice... Perdón, ¿y todavía vivías en Armenia? Sí, claro. Yo viví ahí como hasta el 2021 en Armenia. Entonces el amigo sacó La tarjeta y con eso pagué a tres cuotas el curso. Entonces, en vez de meter todos los 300, pues ya $100. Pero sí, desde el primer mes ya con lo que aprendí, empecé a implementar, ya ese mes hice como $500. Entonces ya ahí pagué todo de una. Entonces me ahorré lo de los intereses igual, pero que era muy poquito porque eso es como un 1.8%, pues por 3 meses no es mucho. Y a la final por eso solo pagué como 15.000 pesos de intereses, porque solo fue un mes. Al siguiente ya tenía todo para pagar. No, buscaste la forma de hacer las cosas, no te quedaste paralizado, buscaste la forma más inteligente de al fin y al cabo lograrlo. Exacto. Y hacer eso. Brutal, Sí. Bueno, y entonces ahí ya empezaste a generar dinero y empezaste a pedir bien, ya estamos hablando que $20.000 que te entraron así. ¿En qué momento, cuál fue tu primer gasto? ¿O cuál fue ese primer lujo que te llegaste a dar ya teniendo dinero? Pues no sé si el lujo, porque también era parte de la inversión, pero como trafficker, el computador que yo tenía se quedaba pegado, porque yo estaba invirtiendo ya como entre $20.000 y $80.000 en cada lanzamiento, porque ahí yo empecé a hacer lanzamientos, o sea, empecé a hacer los anuncios para otras personas. Sí. El primero que hice fue para un productor que se llama César Lozano, que enseñaba cómo hablar en público, y con él invertimos como $8.000 y facturamos como 120.000. Así, pum, de una. Entonces, con los lanzamientos. Entonces, claro, yo era trafficker y como afiliado recibiendo mis 20.000 también. Como trafficker solo me pagaban como 2 millones, como $500. Pero yo lo hacía por aprender. Porque yo dije, yo no tengo plata, weón, para invertir. Tengo que aprender con la plata de otros. Claro. Entonces, mira que todo en mi vida fue apalancamiento de personas, tiempo, recursos, el banco, dinero del banco, conocimiento, todo. Sí, pues es que venir de un pueblo desplazado a la guerrilla y llegar a este punto, obviamente lo que tienen que buscar es palancas. Sí, porque nadie le va a regalar nada. Exacto, total. Y ya, entonces compraste un computador con... Sí, una MacBook Pro en el 2019, no, en el 2020, perdón. En el 2020 como en agosto, en julio, algo así. Y ahí costaba como 12.5 millones. Y yo, uy, con esto vivo un año, ¿no? Queda un año de vida aquí en este computador. Pero el otro se apagaba. O sea, yo montaba esas campañas y se fundía. Entonces no, esto es una inversión, pues. Y ya, sí. Bueno, yo sé que hay algo que te apasiona mucho y son los carros. ¿En qué momento entonces empezaste a comprar carros de alta gama? Parce, ese año también, porque como los gastos eran tan bajitos para sobrevivir, entonces ese año como yo hice 104.000, pues, o sea, con 100 millones, bueno, yo vivía como 3 años. Sí. Con 100 millones yo vivía como 3 años allá en Armenia. Entonces me sobraban 70.000. Entonces yo dije, ¿cuál es la peor decisión? No. Pero yo quería un carro, sino que yo lo quería... Lo peor que puedo hacer con eso. Sí, no, qué gonorrea. Entonces, cuando empecé a hacer como eso, 20.000 al mes, 10.000, mi promedio normalmente son $10.000 al mes, pero lo que yo hago es como ganancias, entonces Sí. no hay como, sí, o sea, eso es mi ingreso, no es de facturación. Entonces, yo dije, me quiero comprar un Jetta.
eso valía como 30 millones, creo. Pero como escalé tan rápido, weón, entonces ya yo dije, no, un Mercedes porque me gustaba mucho la El primer seguridad carro. y también sí la marca y todo eso. Pero más que todo la seguridad porque me da mucho miedo como un accidente. Sí, En cambio Mercedes tiene esa fama de... Entonces yo dije, si mi familia lo va a manejar y tal, yo no quiero que corran riesgos. O sea, no claro. los quiero perder también en un carro, ¿me entiendes? Ya, Claro. ya sufrí para sacarlo del trabajo. Ahora que estés lleno en No un quiere carro y... pasar en un Sí, carro. claro. Entonces siempre he querido como siempre lo mejor, ¿sabes? Y lo más seguro y lo más top. Entonces sí, mira, o sea, el primer computador MacBook Pro de 12 millones, una Y el Mercedes. primer carro, ¿no? Ese fue una LA 200, era medio viejita porque pues era del 2015, ese fue en el 2020. Porque pues sí, ganando experiencia ahí con los Claro. carros y era barata, o sea, como 75 millones. Y esa es la otra, yo tenía $70.000, pero obviamente tenía que pues cubrirlo de los gastos que yo lo había calculado para 3 años. Y pues otras cosas, o sea, yo siempre mi regla es como tener 3 veces lo que vale el carro. Entonces yo me podía con 70.000 permitir uno de 20.000, Sí. 80 millones era el presupuesto y lo conseguí en 75. Entonces ese fue el primer carro. Pero siempre ha sido como muy claro con las finanzas, Sí, con toda la parte siempre te ha ido muy bien. sí, he sido muy Brutal, cuidadoso. brutal, eso sí es Sí. re importante. De hecho, Sí. ese es otro de los programas que tengo también. Entonces, mira que uno en el proceso, tú vas aprendiendo y puedes compartir eso y monetizarlo. Claro. Entonces, a mí entre más problemas y más dificultades supere, más activos y valor puedo crear para otras personas y ahí gano dinero. Claro. En cambio, la gente se siente mal cuando tiene problemas. Yo digo, no, ¿qué puedo aprender de eso y cómo Luego lo puedo monetizar? monetizo. Sí, No, esa es la mentalidad, sí. claro. Bueno, y actualmente ¿a qué estás haciendo? ¿A qué estás dedicado? Ujú. Bueno, ahorita digamos que tuve como como que he pasado por una crisis de los 40 pero a los 20, que no sé qué hacer, güey. No, sino que como que con la experiencia, como que siento que por ejemplo el dropshipping, el marketing de afiliados son modelos de negocio sin barreras de entrada para empezar. Pero ¿con qué techo me encontré yo? Que como a eso del 2022... mis ingresos bajaron a 80.000. En el 2020 hice 104.000. En el 2021 hice como 200.000. En el 2023, no me Estamos acuerdo hablando cuánto de hice, dólares, pero pues, para que la sí, sí, gente sí. porque no Sí. tiene que 200.000 pesos. No, Estamos no, hablando no. de dólares. Sí, no, eso, digamos que 400, 800 millones, luego otros 600 y así, ese era como mi rango anual. Y entonces, luego bajé como otros 20.000, o sea, 80.000. Pero es porque los dueños de los productos, los productores empezaron a tomar malas decisiones, a hacer cambios, a no actualizar el contenido o los módulos los dejaban, sí, como que no le metían. Sí, lo Y- abandonaron. exacto, entonces, y las decisiones que toman. Entonces, claro, porque parte del éxito es tener un buen producto también que vender. Eh, entonces, como empezaron a cagarse en el producto y tal, yo dije, no, no quiero depender de otras personas. Entonces, lo mismo es con proveedores o dropshipping y todo eso. O sea, es muy riesgoso construir una vida, una empresa y un negocio dependiendo de otros. Entonces, ahí dije, no, yo la chimba, voy a hacer mis propias cosas también. Ah, bueno, y otra cosa que dice que también es muy importante, sobre todo en el tema de las finanzas y para el emprendimiento, es buscar ingresos recurrentes y pasivos. Y en el marketing de afiliados, que consiste en coger el producto de alguien más, que alguien más creó y venderlo con un link y ganarte una comisión. Empecé a vender software también casi que desde que empecé. Entonces cuando yo empecé me empecé a capacitar y yo en seminarios online, que fue como a los 2 meses que empecé a ganar dinero, aprendí a crear páginas y yo dije, bueno, ¿dónde las creo? Tan, Sí. Builderall. Entonces Builderall tenía un programa de afiliados y ahí también empecé a ganarme, pues primero poquito obviamente, $50 al mes, luego 100, 300, luego 700, $1.000 mensuales, solo con software. Entonces yo decía, es muy chimba porque con software, que es una plataforma que las personas pagan todo el tiempo, mensualmente o anual, yo me gano el sueldo de una persona mínimo sin yo hacer nada, porque yo me ganaba 300, $500 sin hacer nada, solo con software. Entonces eso también es muy importante porque eso me permitió tomar muchas decisiones financieras Claro, ya correctas. estás tranquilo pues por ese lado. Por ejemplo, como el tema de los carros, yo dije, me lo va a permitir porque la gasolina, los mantenimientos y eso no es un problema para mí porque ya con te- software, los pagan. sí. Entonces Claro. eso también es algo importante. Entonces,
Entonces ahora ese es mi enfoque, porque yo primero no puedo depender de otros y segundo no puedo depender de estar buscando clientes todo el tiempo, de vender todo el tiempo, es muy desgastante y no se alinea al estilo de vida que quiero tener. En cambio el software sí, entonces ahorita estoy retomando con software. Entonces casi que todos como mis comunidades, mis membresías, mis asesorías, mis cursos sobre cómo crear un producto digital, cómo venderlo, las páginas, como toda la parte de marketing y ventas, lo enseño a través de las personas que compran System.io con mi referencia de afiliado. Entonces ahí me soluciona muchos problemas porque ya el software, el único que no me soluciona es que no es mío, pero es la visión que tengo más adelante, crear mis propias plataformas, porque algunas que uso para automatizar ventas por WhatsApp, también, pues en general, yo siento que les faltan como cosas, entonces me gustaría crear un equipo para eso. Este software yo lo puedo hacer mucho mejor, mucho más práctico y así. Y más que vos has sido consumidor total Exacto, de software y de todo ese tipo de cosas, entonces claro, para entender mucho mejor cuáles son las necesidades del consumidor. Entonces esa es mi visión como a largo plazo y ahorita mientras tanto apalancándome con la que uso actualmente, que es System.io. Entonces me soluciona un problema también, que es la escalera de valor, porque hay planes de 27 y $800 al mes. Entonces es un solo producto ganador, recurrente, y ya la gente... Alguien que quisiera entrar en ese mundo y entrar en el mundo del software, ¿cuánto dinero podría estar generando haciendo las cosas bien? Pues obviamente no hay un techo, pues supongo, no hay un techo, pero como un promedio para que la gente que de pronto esté interesada, escuche el podcast, quiera como conocer más de este mundo, de pronto se haga como esa idea de cuánto dinero puede generar con eso. Parce, no, demasiado. O sea, como afiliados, el top número 1 en la plataforma que yo promuevo hace por ahí $500,000 al mes. $500,000 al mes recurrente. Sin hacer ni chimba, o sea, solo anuncios en Google Ads o algo así, promover un servicio que la gente necesita y tiene que pagar todos los meses, y ya $500,000 al mes más o menos. Brutal. Pero hay gente que se puede hacer mucho más, $1 millón mensual. Pues $1,000,000, sí. $1,000,000 de pesos. No, de dólares. No, yo solo hablo en dólares, weón, porque pues es que yo también soy dolarizado, sino que es bueno aclararlo. Gente, no, claro, la gente se confunde. No, $1 millón de pesos, no. Sí, no, eso no sirve para nada, sí. No, brutal. No, mi hermano, entonces, bueno, para que vayamos como terminando, yo quiero que saques como esas 3 conclusiones claves de tu proceso para tener los resultados. ¿Cuáles fueron esas 3 cosas que tú hiciste o tuviste en mente para poder tener el resultado que tenés hoy en día? Súper. Parce, pues antes de responder eso, yo creo que es muy importante también dar una perspectiva de que en realidad son muchas cosas, weón. Es que son relaciones, es la parte emocional, de creérsela también, de finanzas, tomar buenas decisiones, o sea, parce, demasiado, porque es todo, o sea, son todas las áreas de la vida, tienen que estar alineadas. Claro. Entonces, esa es la vuelta. Pero digamos que lo que yo hice fue, número 1, educación, o sea, sin eso no hay nada. Estudiar. No hay nada, claro. Y pues dentro de esa parte pues de comprar cursos, sobre todo, bueno, si es la universidad pues también, pero por lo menos eso, buscar mentores, que era lo que yo te decía también, de entender en qué punto estás, porque hay cierto punto donde tú quizás ya cursos sino tú necesitas es pagarle a alguien que ya está facturando eso $1 millón y te diga, mira, cambia eso en las campañas, o mira, eso es lo que me funciona a mí, cópialo. Entonces también depende. Mucho proceso también, claro. Eso, y eso no se acaba. Entonces siempre hay que buscar eso, o sea, una persona que está donde tú quieres y ver cómo puedes obtener como las claves que esa persona aplica para aprender. Entonces eso es como lo número 1. Lo otro es el tema de la mentalidad, porque eso es lo que me mantuvo. Hay que, parce, o sea, uno que viene de la escasez, mi proceso de transformación fue mucho mental, porque era como que no, yo que voy a vender algo de $300, con eso vivo 3 meses. Desbloquear como el estatus, ¿cómo se llama? El termostato financiero. Sí, claro. Eso y muchas cosas más, creer en lo que haces, en lo que vendes, que es bueno. Por ejemplo, yo a veces tenía crisis ay, no, los cursos. Y yo, bueno, pero ya luego pensaba pero ¿qué es lo mejor que puede comprar una persona con su dinero que no sea educación,
que le pueda cambiar la vida. O sea, que se va a comprar unos zapatos, un carro, o sea, eso no le va a cambiar nada. O se lo va a ir a gastar en alcohol, en fiestas. Entonces ya ahí uno aumentaba la confianza y empezaba a creer más en lo que uno hacía. Claro. Y así muchas cosas, pero sobre todo creértela, o sea, creerte como la película. También es cierto que eso hace parte pues como de la confianza que te tengas y la actitud y la energía con la que vas a ir a enfrentar las cosas. Porque cuando uno no cree mucho en uno, como que te autosaboteas constantemente, lo haces quizá con pena, como que nadie te cree, cosas de ese estilo. Entonces, quizá eso. Entonces tienes que creerte mucho la película y ya. Y lo tercero... bueno. Sí, sí. No, iba a hacer el resumen. Bueno. Sí, entonces educación en cursos, libros, lo que sea, full, todo lo que tiene que ver con lo que quieres hacer y la parte de mentalidad. Y lo otro, las relaciones. O sea, relaciones también fundamentales, o sea, en cuanto a apalancamiento y todo eso, sí. Tú tienes novia y trabajas en lo mismo, ¿correcto? Sí, también. Sí, y pues digamos que eso también es fundamental, elegir una buena pareja. Sí. Y los amigos o las personas con las que aprendes o te rodeas principalmente, no necesariamente tienen que ser amigos personales, sí. Pero sí siento que al yo cambiar mi círculo, y así sea solo por internet, yo era solo consumía mis mentores por internet, entonces ya no... o sea, ya corté como todo, como los amigos que solo me invitaban a salir y que me pidieran plata prestada porque, o sea, yo ni tenía plata. Esos maricas iban y cometían cagadas, que préstame 20.000. Y yo no, con el resto es lo que me pagan en una semana de trabajar en reciclaje. Y luego nunca me pagaban y así, entonces no, eso lo estanca uno. Claro, o los problemas, exacto, los problemas que te vienen a tirar a ti, yo es como que, marica, yo estoy tratando de salir adelante, entonces tienes que rodearte pues de las personas correctas y elegir la pareja también. De hecho, cuando empecé, dejé a mi pareja en ese momento y ya 5 años con ella y la dejé porque cada que le hablaba de emprendimiento o algo así no me tomaba en serio, se reía de esas cosas. Sí, no estaba alineado. Sí, o si le hablaba de los carros, de lo que a mí me gustara, ay, ¿qué le ves a eso? O sea, 4 ruedas, todos tienen lo mismo y ahí no me sentía... Con una mujer así también, ¿para dónde va? Exacto. De vuelta. Exacto. Entonces, educación, mentores. Mentalidad, sí. Mentalidad y mentores. Sí. Esos son los 3 pilares. Sí. Y si en este momento pudieras volver al Ángel de el que estaba recién desplazado, el que no sabía ni qué hacer, ¿qué consejo le darías? Qué gonorrea. ¿Qué conversación tendrías con él? No, parce, pues no, muy simple, decirle que confíe, o sea, que no dude que puede lograr todo lo que se proponga en la vida, que con la mentalidad correcta puede lograr todo lo que quiera en la vida. Eso es todo es cuestión de perspectivas, de cómo veas las cosas. Entonces eso le diría para que mantenga la confianza y la fe en que sí o sea, que crea, que sí lo pueda, porque ese es el primer paso, creer. Si no cree, no va a hacer ni mierda. Entonces eso, que simplemente confíe en el proceso, se entregue al proceso, que eso es lo más importante, poner acción diaria, o sea, qué acciones tengo que hacer para llegar a donde quiero, punto, no hay más. O sea, no vas a tener resultados. Exacto, hasta que funcione. Así es, miro. Brutal. No, papi, de verdad que mil gracias, que hijo de madre contenido, eso sí es contenido de valor puro de alguien que realmente está en el campo de batalla, está logrando grandes cosas. Entonces qué honor haberte tenido acá, que compartiste tu historia, que la gente se inspire, que vos sos un referente muy grande y yo sé que has cambiado muchas vidas. Entonces que así siga haciendo, que esto simplemente sea un medio para que llevemos ese mensaje a personas que lo estén necesitando. Y muchas gracias, mi hermano, te agradezco de verdad por haber venido. Brutal. Qué chimba. Gracias. Qué chimba, muchas gracias. Y bueno, muchachos, otra vez muy contento de haber tenido un invitado de esa calidad. Ustedes saben que vamos a tratar de no fallar, no vamos a fallar, porque el objetivo de esto es traerles contenido de siempre muy alta calidad a ustedes. Entonces nos vemos en un próximo episodio. Chao.